Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Gutiérrez. Gutiérrez, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, 5 diputado, minutos. presidente. Compañeras y compañeros, ya dijeron 10 minutos y todavía lo que se pueda generar. Hablar de el dictamen de la cuenta pública del año 2021 es entender que está armado de manera trascendental con información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero lo más importante es que este dictamen se integró, presentó y fiscalizó de manera correcta, cumpliendo con los mandatos que establece la Constitución y los temas legales. ¿Cómo no aprobar la cuenta pública del año 2021 si los criterios generales de la economía para ese año se proyectó un crecimiento del 3.6% anual al PIB y al final la economía creció en 4.8%, superando todas las estimaciones? ¿Cómo no aprobar la cuenta pública del 2021 si los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 5.960.944 millones de pesos? Un desempeño positivo en la recaudación, al grado que se obtuvieron más de 421.000 millones de pesos adicionales aprobados en la Ley de Ingresos por esta Cámara de Diputados. ¿Cómo no hablar del buen resultado si en el registro se establece que hubo ingresos mayores en el tema petrolero por más de 219.000 millones de pesos y además hubo ingresos no tributarios adicionales por más de 181.328 millones de pesos? En consecuencia de ese incremento de más de 421.000 millones de pesos, hubo un gasto total neto por 6.748.950 millones de pesos, superior al 7.2% aprobado en ese año por más de 453.000 millones de pesos. Esto nos refleja que del total de ese monto, el 76.2% fue del gasto programable. ¿Esto qué significa? Que se generaron los bienes y servicios que la población demanda y que solo el 23.8% fueron del gasto no programable, asociado al pago financiero de la deuda pública y adeudos de años anteriores. Es importante destacar que en esta cuenta pública hubo 3 grandes inversiones, más de 272.000 millones a energía, a la que se fortaleció el patrimonio de Pemex, así como también a Dos Bocas. Pero también hubo una partida muy importante de más de 50.000 millones de pesos para otorgar créditos a estados y municipios en el programa de inclusión financiera. Y en tercer lugar, más de 31.000 millones de pesos en el ramo de educación pública para fortalecer los apoyos a centros y organismos de la educación, los subsidios para organismos descentralizados, así como también el tema de la salud, más de 29.000 millones de pesos. Y luego, en el asunto de los requerimientos financieros, esta Cámara le autorizó al gobierno federal 813.880 millones de pesos, a la que solo ejerció 799.000 millones de pesos, lográndose una importante economía de más de 14.116 millones de pesos. Y luego, cuando nosotros revisamos los informes de las individuales de la cuenta pública que revisó la Auditoría Superior de la Federación, pues nos encontramos que realizaron 2.050 auditorías del programa anual al 100% de esa cuenta pública. Prácticamente correspondieron a 97 a entes vinculados con funciones de gobierno,
119 a desarrollo social, 145 a desarrollo económico y 1.689 al gasto federalizado. ¿Qué determinó la Auditoría Superior de la Federación? Observaciones con probables recuperaciones por más de 64,000 millones de pesos, de los cuales al día de hoy 2,994 millones de pesos ya son recuperaciones que están operadas en la tesorería de la Federación. En consecuencia de esa cantidad importante, solo le corresponde el punto 19 al gobierno federal. Lo demás son del gasto federalizado que corresponde a los estados y a los municipios, 54,000 millones de pesos. ¿Qué encontramos en esto? Hay estados que valdría la pena recordar, por ejemplo, Nuevo León, 1,798 millones observados en el año 2021. Baja California Sur, 1,204 millones de pesos. Durango, 4,425 millones de pesos. Michoacán, 3,000 millones de pesos, entre otros. Y nos damos cuenta que el problema que tiene nuestro país en los gastos federalizados y en la revisión de las cuentas públicas son en las entidades federativas y en los municipios. Por lo consiguiente, cuando nosotros revisamos el dictamen de la cuenta pública, pues vemos una economía en crecimiento, mayor ingresos, pero sobre todo que garantiza y comprueba que el gobierno de la Cuarta Transformación sigue honrando su compromiso del combate a la corrupción, de honestidad, de transparencia, de austeridad, de eficacia y legalidad en el gasto público. Por todo lo anterior, vamos a votar a favor del dictamen de la cuenta pública. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso.